Prensa Ecuador con Ruth del Salto. Bienvenidos todos a Club de Prensa Ecuador en este 15 de enero del 2025. Ruth del Salto los saluda aquí en el canal de las Américas NTN 24. Vamos a empezar con los temas que conciernen al Ecuador, lo que reseñan los medios de comunicación. Hay un tenso escenario político. Ahí se encuentra la vicepresidenta de Ecuador, Verónica Abad, que ha acusado en las últimas horas al presidente Noboa y a su gabinete de orquestar un golpe de Estado letal contra el orden democrático del país, de Ecuador. Vamos a hacer un recuento. Daniel Noboa primero encargó la vicepresidencia a Sarija Moya, mientras que hasta el 12 de enero del 2025 la presidencia estuvo en manos de otra funcionaria. ¿Quién era esta funcionaria? La secretaria de la Administración Pública. A Verónica Abad, vicepresidenta de Ecuador, le han negado la entrada a su propio despacho, el edificio colindante con el Palacio Presidencial, donde Daniel Noboa ejerce su poder. Está cercado por militares, por policías. Esto sucedió el mismo día cuando una jueza anuló una resolución ejecutiva que suspendía a Abad de sus funciones. El acceso a su oficina fue bloqueado por un contingente de militares que estaban ahí, incluso con vallas metálicas. Vamos ahora a conocer de primera mano cuál es la situación de la vicepresidenta del Ecuador. Me acompaña a esta hora Verónica Abad, vicepresidenta constitucional de los ecuatorianos. Gracias por estar con nosotros, vicepresidenta. Bienvenida al programa Club de Prensa Ecuador en el canal del internacional NTN 24. Muy buenas tardes, estimada Ruth. Muchísimas gracias. Un saludo cordial a toda la audiencia de NTN 24. Muy amable por su invitación. Gracias por estar acá con nosotros. Usted ha sido noticia, no ha dejado de serlo en los medios de comunicación de nuestro país. Primero preguntarle, la he leído y usted ha expresado que se ha judicializado la política en el Ecuador. Una vicepresidenta impedida de ingresar a su propio despacho por un dispositivo militar de seguridad. ¿Qué nos puede decir a América Latina sobre la disputa con la que nació prácticamente este gobierno que está a punto de concluir? Bueno, en realidad, Ruth, usted ha sido testigo porque ya en algunas ocasiones hemos podido conversar de toda este relato que hemos venido diciendo, y yo lo he venido advirtiendo desde el inicio de la gestión, cuando me desterraron para Israel y quisieron desaparecer la institución como tal, la vicepresidencia de la República. Pues el hecho únicamente para no encargar el poder y se rompa el orden constitucional. Es decir, hoy ya es una realidad lo que estamos viviendo los ecuatorianos. Esta brutal persecución, discriminación que han tenido conmigo, que ahora ya está claramente, es flagrante, del hecho de que decide el presidente a través de decreto poner una vicepresidenta, luego a esta vicepresidenta la deja aquí en Ecuador para que despache desde la oficina en Quito, en donde constitucionalmente es el despacho de la vicepresidencia. Después, como ganamos el fallo para que cese el tema del sumario administrativo, que en derecho y en ley la jueza falló hacia nosotros, obviamente me envía automáticamente para Turquía de nuevo. Vuelve nuevamente a declarar por decreto a la vicepresidenta encargada, supuestamente la señora Moya, y la deja nuevamente en Quito. Posterior a ello, declara a la señora Helibert, su secretaria, para que sea la vicepresidenta, y le deja ya en el despacho vicepresidencial y posterior presidencial. Sin embargo, a Verónica la vuelven a enviar a Turquía. Esto ya es una clara discriminación de lo que se está haciendo de manera flagrante, ¿no? Entonces, obviamente, el mensaje a la nación que vi en días pasados cuando comuniqué al país, sobre todo mi disposición para cumplir con la obligación constitucional de reemplazar al presidente de la República conforme al artículo 146, pues pedí el compromiso y el apoyo de todas las entidades de Estado. Sin embargo, el país conoce que en este momento las lealtades ya no están hacia el pueblo ecuatoriano, y esto es lo lamentable, esto es lo triste, que ya no esté a favor de la constitución de los ecuatorianos, sino al parecer ahora son leales con una persona. Es decir,
Vicepresidenta, usted dice que los otros entes del Estado están apoyando una situación particular que se da por parte de Daniel Noboa. Eso dice usted, por una parte. De ahí, usted siempre habla de que me desterraron hacia Israel. ¿Por qué en su momento no fue enérgica? ¿Por qué no dijo en su momento, no me voy, a mí me eligieron constitucionalmente y me quedo gobernando en el Ecuador? ¿Por qué no hubo ese diálogo? ¿Por qué fue a cumplir una misión con la que no estaba de acuerdo? Bueno, justamente di mis declaraciones, Ruth, y fui clara y las sigo sosteniendo. Es por el hecho de dar la estabilidad constitucional al país. Lo que para el presidente todavía hasta ahora ni le amanece. Ya es claro y visible. Fui a cumplir, a pesar de que era inconstitucional y de todo lo que estaban haciendo con la vicepresidencia. Sin embargo, en nombre de mantener el equilibrio constitucional, que fueron mis declaraciones en el momento que salí de Ecuador y hasta este instante, sigo y soy creyente de ese orden, de esa justicia, de ese Estado de Derecho que hace que nosotros seamos república, que hace que los ecuatorianos seamos libres en nuestras decisiones, en nuestras acciones, en nuestras expresiones. Sin embargo, ya vemos claras las formas autoritarias que nos han traído hasta este momento para irrumpir y violentar el Estado de Derecho, la Constitución, que es lo más sagrado que nosotros tenemos. Es decir, esto nunca fue un problema personal como lo han querido dibujar desde ellos. Esto fue un problema, algo planificado desde el inicio justamente para que no se dé eso. ¿Por qué? Porque al presidente le conviene ser candidato a presidente. Porque al presidente le conviene usar la infraestructura y el mal uso de los recursos de los ecuatorianos en un proceso electoral en donde se supone que todo tiene que tener equilibrio. Debe tener igualdad de condiciones, debe tener un proceso en el que sea transparente, todos para que se manejen en una paz, en un proceso tan importante como el que está pasando este momento en el Ecuador. Vicepresidenta, ¿qué está haciendo usted actualmente? Actualmente hemos desplegado todas las acciones legales, tanto jurídicas como constitucionales. Es decir, el día de los 2 días pasados ya se emitió una sentencia escrita de la juez Nubia Vera, quien a propósito está perseguida, ¿sí? Y está obviamente judicializada, como siempre suelo decir, porque ahora utilizan a los jueces, en donde el sistema de justicia está totalmente comprometido, no con la justicia, no con el derecho, no con lo que estamos viendo, porque resulta ser que el que habla la verdad y actúa en derecho y en favor de las leyes ecuatorianas simplemente es perseguido. Esto está pasando con la juez Vera, está pasando con la jueza que también de los niños dio este fallo hacia los padres de los niños desaparecidos. Es decir, la CIDH acaba nuevamente de enviar un llamado, un exhorto al Estado ecuatoriano por esta inseguridad jurídica que tenemos en la justicia. Entonces, no es solamente el problema de Verónica Ibarra, aquí se levanta mucha gente con el tema de la justicia. Ahora, usted no pudo, esas imágenes que dieron la vuelta al mundo, no pudo ingresar a su oficina. Usted no tiene oficina, no tiene oficio, tiene sueldo. ¿Cuál es su situación? ¿Cuál es es que es complicado entender la situación que se da en el Ecuador con una vicepresidenta, cuando hay otra vicepresidenta nombrada. ¿En qué está? ¿Cuál es su estatus actualmente? ¿Qué está haciendo? ¿Está en su casa? ¿Qué es lo que está haciendo? Además de las acciones legales que usted dice que está interponiendo. Pero en oficio, en cargo, no está ejerciendo como vicepresidenta. No. Yo sí estoy en plenas funciones, porque ¿quién me puede quitar las funciones de mi cargo es la Asamblea pero Nacional? ¿cuál es esta función? Ahora, vamos a la parte, yo le entiendo. Si el gobierno la quiere mandar a Turquía a cumplir una función. No, es que eso justamente, ellos quieren mirar y decir que yo estoy en abandono de mis funciones, estoy en ausencia de mis funciones. No estoy en función de abandonar, ni mucho menos estar ausente. Estoy aquí y he estado aquí para tomar lo que la Constitución me ordena que tengo que hacer cuando el presidente tenga que ausentarse con una licencia sin remuneración para su campaña política. Ese es el orden que tenía que darse en su normalidad. Pero ya se fue a hacer campaña. Exacto, vicepresidenta, yo hablo ya se fue a hacer campaña, regresó
Exacto, exactamente. Es decir, estamos en un golpe de Estado dados por ellos mismos. ¿Sí? ¿Por qué razón? Porque no ha obedecido la Constitución, de acuerdo a las diferentes leyes también del Código de la Democracia, que es lo que rige los entes institucionales como es el CNE, el TCE, el Tribunal Contencioso Electoral, son las instituciones que tienen que poner un pare en nombre de lo que se está perjudicando a 15 candidatos más. Y los recursos de los ecuatorianos están comprometidos ahora, en este desliz. Vamos al argumento que ha presentado el gobierno de Daniel Noboa. Dice que usted no ha cumplido con sus deberes derivados de la designación de funciones que le da al presidente. Y eso es claro. En la Constitución dice que el vicepresidente se va a encargar de lo que le designe el presidente Noboa. Eso ha sido siempre un tema de debate, de discusión en el país, pero eso está en letra. ¿Por qué usted no viaja a Turquía? ¿O usted cree, vicepresidenta, que esta misión de alentar el comercio entre los dos países es un poco inventada, como cuando fue Israel, donde también la mandaron para una misión? ¿Se justifica dicha misión? ¿Usted hizo algo en pro de lo que fue escrito para lo que usted fue enviada a Israel, por ejemplo, en su momento, y ahora a Turquía? ¿Sirve para algo o no? No. De hecho, si la ley contempla que el presidente de la República puede delegar las funciones, tiene que ser en pro justamente del servicio de los ecuatorianos, ¿sí? El gobierno no me deja actuar administrativamente, no tengo herramientas. ¿Cómo me voy a ir a Turquía? ¿Por qué lo dice? ¿O porque hay que seguir normativas administrativas en donde no tengo ni correo electrónico institucional, donde no tengo ni siquiera el equipo administrativo, como usted lo acaba de señalar? Me militarizaron las puertas del despacho vicepresidencial. El ministro de Gobierno dijo que qué es lo que tengo que yo hacer en la oficina, según su pensamiento, obviamente desordenado, inconstitucional, ilegítimo, ilegal, como ellos suelen hacerlo, ¿sí? Autoritariamente, destruyendo toda norma que hay. ¿Cómo puedo irme yo a Turquía si no tengo el acceso absolutamente a nada? Y eso lo dejamos en un parte ante la Fiscalía por sedición, justamente con los militares por no haber obedecido una orden judicial de una jueza. Ahora ya la tenemos escrita, ahora ya se pasó notificaciones por escrito a la Presidencia, a las Fuerzas Armadas, a Contraloría, a la Corte, al Tribunal Contencioso Electoral, a Defensoría del Pueblo, como lo ordena la jueza, y sin embargo no acatan. No acatan. Entonces, ¿eso qué es? Eso estamos hablando de un golpe de Estado. No estamos hablando de un Estado de Derecho. Ha sido violentado y con ello toda la inseguridad jurídica que trae como consecuencia no solamente nacional, sino internacional. La región está en peligro porque no hay seguridad jurídica. Estamos hablando de una cosa descabellada completamente. La justicia que pretende convertir justamente a esta desinstitucionalización que tenemos en el Ecuador, porque ya no hay instituciones que puedan reclamar en este momento a tan arbitrariedades del presidente. Hablando de las Fuerzas Armadas que ha traído a colación, vicepresidenta, cuando usted hizo un llamado a las Fuerzas Armadas a coordinar, por ejemplo, una agenda de trabajo y garantizar que el Poder Ejecutivo no quede ni un minuto en acefalía, cuando usted decía, yo voy a asumir las funciones de presidenta cuando me competa, cuando el presidente candidato Noboa salga a hacer campaña. Los militares le respondieron inmediatamente que las únicas directrices que seguían son las que daban los decretos firmados por el jefe de Estado, que en este caso es Daniel Noboa. ¿Por qué no se volvió a pronunciar en público sobre esto, sobre esto de asumir la presidencia de la República con un poco más de énfasis o defendiendo lo que usted está diciendo aquí? Yo le he visto y se ha limitado, por ejemplo, a replicar ciertas publicaciones en redes sociales. Hoy la veía replicando algo de la canciller cuando le preguntaba a una periodista colega ya, bueno, ¿y qué va a pasar con la vicepresidenta? No, el Ministerio de Relaciones Exteriores no tiene nada que hacer. Bueno, pero ¿qué va a pasar? Y usted ponía un comentario abajo. ¿Por qué no fue más enérgica en su reclamo ahí cuando los de las Fuerzas Armadas le dijeron, no, nosotros solo hacemos caso al jefe de Estado?
Bueno, y es el jefe de Estado. Sin embargo, vamos a hablar específicamente de la fuerza pública. Se supone que la fuerza pública, por constitución, tiene que acatar y proteger la Constitución de la República. Es decir, la posición que ellos tomaron es el defender a una persona y no la Constitución. Es algo grave lo que hizo las Fuerzas Armadas y me he referido muy claramente a su cúpula, porque ya no está en son de interpretar. Ellos no tienen la función de interpretar las leyes como lo pusieron en ese comunicado, en donde oficializan a una vicepresidenta que está en usurpación de funciones. Eso es muy claro lo que deja ver en esa declaratoria o en ese comunicado a los ecuatorianos. Se supone que ellos son los que tienen que garantizar todo proceso justo y en ordenanza de la Constitución. Y la Constitución les está ordenando claramente de que tiene que haber una subrogación en el momento que el presidente no esté. Sin embargo, yo he sido muy clara porque el presidente esperaba que yo llegue justamente enérgicamente con gente para arrebatarle de Carondelet. Y no, jamás enfrentaría pueblo contra pueblo. Jamás permitiría que gente inocente esté al frente de unas fuerzas militares que claramente ya vemos en qué lado está. Nunca pusiera en riesgo este tema. He actuado con herramientas jurídicas, Ruth. No voy a actuar fuera de la ley y la Constitución. Todas mis acciones están documentadas porque allá hay violaciones a los derechos humanos que en este momento tienen la CIDH, que tiene la OEA, porque la OEA también está muy atenta y por esa razón hice el llamado a la activación de la Carta Democrática al presidente Almagro. ¿Por qué razón? Son las mismas fuerzas militares las que en este momento han cometido sedición y tienen un causal penal en este momento que presenté contra la Casa Militar Presidencial por haberme cerrado las puertas y no haber acatado la orden de un juez. Y sin embargo, yo me pregunto y pregunto a los ecuatorianos, ¿quién les va a dar la garantía a ustedes ecuatorianos de respetar su sagrada voluntad en este proceso electoral? ¿Quién? Si son los militares, ¿quién custodian los votos? Si son los militares, ¿quiénes van a estar junto a cada mesa de elección de los ecuatorianos? ¿Acaso usted pone en tela de duda esto? ¿Usted pone en tela de duda? Por supuesto. Que haya una elección limpia, transparente. ¿Usted está poniendo en tela de duda? Es correcto. ¿Por qué? Porque no le escuché, aquí lo que han... Es correcto, Ruth, es correcto. Porque aquí hay que preguntarse, las instituciones como el CNE, como el Tribunal Contencioso Electoral, ¿cierto?, ¿están temerosas o son cómplices de lo que está pasando en este proceso electoral? Porque ya tenemos como 5 denuncias de candidatos a la presidencia de la República que están denunciando al presidente, al candidato presidente, de todo el atropello a la ley que se está cometiendo y la injusticia que se está cometiendo en este momento del proceso electoral. Entonces hay que preguntarse, ¿la justicia está temerosa o es cómplice de lo que se quiere hacer con el Ecuador? Obviamente el proceso electoral está altamente comprometido con la justicia, con las Fuerzas Armadas, y lo que esperamos es que la Corte Constitucional, pues obviamente se pronuncie, porque si no, no tenemos institucionalidad, por lo tanto el Estado de Derecho se rompe, el proceso electoral de los ecuatorianos está en grave peligro. Por esa razón hemos pedido que se active la Carta Democrática, que esté en observación lo que está pasando y lo que estamos viviendo dentro del Ecuador, querida Ruth. Vicepresidenta, en este Club de Prensa Ecuador quiero integrar aquí en este panel a 2 colegas periodistas, Caroline Ávila, articulista, editorialista de Diario El Mercurio, redactora también de opinión de Diario Vistazo. Gracias por estar con nosotros, Caroline. Bienvenida a Club de Prensa Ecuador, ahora dialogando con la vicepresidenta de los ecuatorianos. También doy la bienvenida a Jefferson Sanguña, él es periodista ecuatoriano. Gracias a los 2 por unirse a este panel. Quisiera, por favor, que concreten una pregunta con la vicepresidenta, todo lo que ustedes cubren diariamente con respecto a la realidad política
del país. Ahí hemos podido escuchar parte de lo que ha sido este periodo, como decimos, bastante álgido. Ya va a culminar este periodo para el que ha sido electa Verónica Abad. Sin embargo, hay muchas inquietudes todavía en el aire. Voy a empezar con Caroline. ¿Cuál sería tu pregunta para la vicepresidenta? Adelante, y luego con Jefferson. Muchísimas gracias, querida Ruth. Un saludo muy cordial, vicepresidenta Abad, además coterráneas, ambas desde Cuenca. Y mi consulta muy puntual es esta, además habiendo seguido la trayectoria política de Verónica Abad y sus intentos por ejercer de alguna manera y hacer poder local y ahora el espacio de representación tanto en la vicepresidencia como en la sustitución que le correspondería por ley, diremos así. ¿Cuáles son las lecciones aprendidas de todo este proceso, diremos así, sobre todo en el marco de un nuevo recorrido electoral que en este momento se lleva a cabo del último y más reciente debate de vicepresidentes? El rol de la vicepresidencia estuvo en discusión y con la experiencia que ha tenido usted, vicepresidenta Abad, ¿qué recomendaciones daría a esas mujeres que están intentando, esas 14 mujeres que están intentando este mismo espacio que en mayo del 2023 usted aceptó, ¿no es cierto?, con Daniel Noboa? ¿Qué recomendaciones les daría para evitar las dificultades que usted ha tenido que ejercer para poder tener como mujeres en política un ejercicio de un liderazgo más efectivo, quizás resiliente, especialmente en las consideraciones de frágil institucionalidad y alta improvisación que hemos visto en este escenario que le ha correspondido a usted? ¿Qué recomendaciones haría a esas candidatas? Gracias, Carolina. Muchas gracias desde mi Cuenca poderse conectar. Siempre la llevo en mi corazón y en mi mente constantemente. Comenzando por la pregunta de qué es lo que deberíamos hacer en este caso. Primero, qué es lo que se ha aprendido, ¿no es cierto? No hay un verdadero liderazgo si no reconocemos la humildad. Y la humildad es reconocer que todos los días se aprende. Todos los días se aprende, todos los días podemos cambiar de curso de muchas acciones y quizás no acertadas, porque este es el proceso de la vida, el aprendizaje. Segundo, el tema de las vicepresidentas que están obviamente transitando en este momento. Todas las ideas, obviamente, de cada una de ellas son válidas. Sin embargo, yo vuelvo a repetir, nuestro problema en el Ecuador no es la falta de ley. El problema del Ecuador es quién las cumpla. No hay hombres y mujeres quien pueda cumplir todo ese esfuerzo legal, jurídico que tiene Ecuador, que hay Ecuador. ¿Que va a haber vacíos dentro del tema jurídico? Sí, por supuesto. ¿Que hay que hacer reformas? También hay que hacer las reformas. Sin embargo, la realidad de la vicepresidencia va mucho más allá de querer hacerlo mejor desde nuestra especialidad como mujeres para contribuir claramente al desarrollo de una nación, que es muy importante. Sin mujeres no podríamos en realidad hablar de una democracia, de una república, en el contexto del desarrollo de un país, porque somos las educadoras por naturaleza, porque somos aquel ser que implanta los valores, la fijación de muchas aristas que muchas veces los hombres no dan por naturaleza también. Por eso somos un complemento. Siempre voy a hablar del equilibrio y del complemento, estimada Carolina. Gracias. Jefferson Sanguña, tu turno para hacerle una pregunta a la vicepresidenta. Bueno, muy buenas tardes con todos. Un saludo también para la vicepresidenta Abad y muchísimas gracias por la invitación. Vicepresidenta Abad, lo que sí quisiera conocer de parte suya es, pues, ¿qué viene después de lo que ha pasado en este contexto del año que estuvo como vicepresidenta y un poco más? Es decir, ¿cuál es el futuro político de Verónica Abad una vez que termine sus funciones en mayo de este año? ¿Hacia dónde va a apuntar? ¿Va a continuar con su actividad política, digamos, de una manera activa en algún otro movimiento? ¿Participará tal vez en las elecciones seccionales? Es decir, ¿qué pasará con el futuro político de Verónica Abad una vez que termine sus funciones como vicepresidenta? Muchas gracias, Diego. Un gusto poder escucharlo nuevamente a usted. En realidad, el pueblo ecuatoriano en este momento tiene que entrar en una profunda reflexión,
No podemos adelantarnos cuando vemos atentado nuestra libertad, nuestra democracia. ¿Cómo podemos pensar en el futuro si hoy estamos haciendo lo que hacemos y permitimos hacer que un gobernante, una autoridad pueda atropellarnos de esta manera tan brutal la voluntad de los ecuatorianos? ¿Cómo podemos pensar en un futuro mañana si ser asambleísta, ser alcalde, ser una concejal, etcétera? Como tantas mujeres hoy en día lo están haciendo y lo van a seguir haciendo, porque la lucha de las mujeres en su representatividad no tiene que terminar. Sin embargo, hay un peligro latente. Mientras no podamos reformar y ser muy enfáticos en lo que está pasando en este momento en la República del Ecuador. Si nosotros no tenemos clara la visión de que ahora es el momento de la defensa de nuestra Constitución, del Estado de Derecho, mañana no podemos pensar en un futuro político, especialmente las mujeres. Por la misma razón, es el llamado al momento de la reflexión, Jeff. Yo he nacido para la política pública, he hecho toda mi vida política pública, he estado metida en el tema social, con muchas diferencias. Bienvenidas las diferencias, porque la tolerancia es parte del ejercicio democrático. Así que a mí no me cuesta tener diferentes pensamientos. No, al contrario, es la mejor forma de construir. Y es la construcción en paz que nosotros necesitamos llegar a ese consenso entre las diferentes fuentes de pensamiento para el mejor Ecuador. Ahí sí es diferente. Pero mientras tanto, el futuro no podemos trazar cuando somos perseguidos, cuando somos totalmente acallados, amordazados ante lo que nosotros estamos pensando en este momento. Por eso la reflexión, el país, en realidad, nosotros queremos trabajar y volver a la base nuevamente para escuchar. Eso espero que su papel como periodista a pesar de las decepciones... Sí, a pesar de las decepciones que usted ha mencionado aquí, con un sí y un no, ¿usted se lanzaría nuevamente a un cargo político? Sí, correcto. Gracias, vicepresidenta. Gracias por haber compartido este espacio con nosotros aquí en Club de Prensa Ecuador. La vicepresidenta de Ecuador, Verónica Abad, ha estado en conversación con Club de Prensa Ecuador. Hasta una nueva oportunidad, vicepresidenta. Muchas gracias, Ruth. Un cálido abrazo a cada uno de ustedes y muchas gracias, Caroline y Jeff, por estar aquí en este club tan maravilloso con este periodismo en realidad libre, que es lo que necesitamos. Gracias. Gracias, vicepresidenta. Aquí hacemos un corte comercial. Me quedo enseguida con Caroline, con Jeff, hablando de lo que ha sido, ya lo decía Caroline hace un momento, este primer debate de las candidatas, 14 mujeres a vicepresidentas del Ecuador. Quieren llegar a una instancia como la que en su momento también aspiró Verónica Abad, llegó de la mano de Daniel Noboa con ese binomio. En este caso, la ausente fue justamente la candidata del presidente candidato Noboa. Volvemos luego al corte comercial y hablamos de este debate, el primero que se ha hecho en el Ecuador. Ya regresamos con Club de Prensa Ecuador por NTN 24, el canal de las Américas. Seguimos con el Club de Prensa Ecuador. El portal Primicias de Ecuador ha reseñado que en el debate vicepresidencial de Ecuador hubo ofertas, también ausencias, críticas y un temblor incluso. Se trató de una propuesta inédita. Nunca antes se han reunido 14 candidatos a la vicepresidencia para debatir. La compañera de fórmula de Daniel Noboa, María José Pinto, no aceptó ir al debate. Es la primera vez que quienes aspiran a liderar la vicepresidencia de la República debaten. Fueron 14 de los 16 candidatos. Empezaron refiriéndose a las tareas que tendrían de ganar las elecciones. Voy a depurar y limpiar el sistema de contratación pública. Me voy a encargar personalmente del Sistema Nacional para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres, y también voy a asumir el proyecto de discapacidad y la de nutrición crónica infantil personalmente desde la vicepresidencia de la República. En materia de seguridad, el aumento de penas, la mano dura fueron las propuestas en las que coincidieron. Escudo ecuatoriano para poder controlar las fronteras. Segundo, el combate a la extorsión con la línea 1-800 vacunadores y con la creación de la unidad policial especializada en extorsión y vacunas. Y tercero, las Fuerzas Armadas y la policía serán depurados. Tendremos fiscales sin rostros y jueces que sean protegidos.
Y se habló también de economía, de optimizar los recursos. Necesitamos determinar cuáles son las instituciones que sí valen la pena mantener. Hay que pagar a los funcionarios, pero hay que evaluarlos y eso es muy importante. Por eso nosotros planteamos una reforma profunda en la estructura del Estado y la optimización tanto de los recursos humanos, tanto como de los recursos económicos. Pero además de priorizarlos por encima de los compromisos que se mantienen, por ejemplo, con el Fondo Monetario Internacional. Vamos a plantearle al Fondo Monetario Internacional, así como le disculpó a la Argentina, pues y le vamos a decir que esta vez 2 millones nos quedamos para invertir en el área social. Hay que bajar el IVA al 10%, porque cuando la gente tiene plata, ¿sí?, en las manos, empieza el consumo. Si hay consumo, obviamente, pues generamos demanda. Y esto es más trabajo para nuestros productores, campesinos y obviamente nuestros empresarios. Y prometieron que de llegar al poder la historia no se repetirá. Dicen que no habrá pugnas con quienes comparten la papeleta. Carlos Acoto, Teleamazonas. Impresiones sobre este debate vicepresidencial de las candidatas, candidatos. Bueno, un candidato, Jefferson Sanguña, estuviste incluso haciendo la antesala de lo que era este debate. ¿Qué comenta la gente luego de este debate? ¿Sirve para algo? ¿No sirve? Igual la figura de los vicepresidentes, ¿cómo están actualmente en el Ecuador? Adelante. Bueno, sí, tuve la oportunidad de estar en la antesala precisamente pues para ver cómo se estaban un poco ya configurando pues las distintas candidatas a la vicepresidencia. Yo creo que sí fue necesario al menos en un primer ejercicio de esta manera demostrar un poco más las y los perfiles de los candidatos que son binomios de los presidenciables, ¿no? Yo creo que era necesario realizar un ejercicio de esa manera para que precisamente pues no ocurra lo que hoy no sé si lamentablemente o afortunadamente, pero estamos preguntando a muchos de los periodistas que estamos entrevistando a los presidenciables, ¿no? Es decir, ¿cuáles van a ser las funciones de la vicepresidenta o el vicepresidente? ¿A qué embajada le va a mandar? O sea, es una de las preguntas que hoy por hoy nos toca ver por el lamentable contexto que estamos viviendo y que hablábamos hace poco con la vicepresidenta Abad. Entonces, tomando en cuenta estas percepciones, tomando en cuenta estos puntos, yo creo que fue bastante necesario, pues, para que conozcan incluso los mismos candidatos presidenciales, conozcan de alguna forma de qué manera se están llevando a cabo las ideas que tienen en un plan que se supone que esté en conjunto con sus binomios y de esa forma también pues para tener una especie de visión, de examen de cómo están configuradas estos perfiles. Y finalmente, pues, yo creo que para la gente hubo una recepción importante de las personas que estuvieron conectadas. Fue la primera vez, históricamente hablando, que hayan podido ellas debatir. Así que creo que fue una percepción positiva precisamente para que la gente tenga Caroline, estos preceptos, ¿no? Dos ausencias. Candidato de Andrea González, candidata a presidenta. Su binomio no fue, y tampoco el binomio de Daniel Noboa, María José Pinto. Hola. Caroline. Una dificultad para terminar de entender, pero asumo que me preguntaste sobre las dos ausencias, ¿verdad? Correcto, las dos ausencias. Sí, una la perfecto. del binomio del presidente candidato y Así otra es. la de Andrea González. Sí, adelante. Bueno, el primer comentario allí es que en el marco de la ausencia hubo interacción en conversación digital sobre lo que hacía María José Pinto, sobre sus salidas a correr, y luego también hubo interacción, al menos en un par de veces, por parte de la cuenta de redes sociales del presidente Noboa, y con una suerte de frontal inmersión en el debate, al menos en la conversación digital, para bajarle las tensiones y bajarle la atención a la conversación sobre el debate de la vicepresidenta. Creo que la primera vicepresidencia, la primera lección que deja, sobre todo para el periodismo, es que el rol de la vicepresidencia está sobre la mesa y sigue en discusión. Y en ninguno de los casos hubo garantía, o al menos se presentó una garantía de sostener el equipo. El hecho de decir somos equipo no alcanza, porque eso mismo dijeron en mayo del 2023 los que hoy en día ya no se puede ni siquiera ver a los ojos, ¿no? Estoy hablando de Abad y de Noboa. Y en el caso particular, creo que la mención que hizo Cristina Reyes en un momento, que inclusive esa mención le elevó inmediatamente su presencia en la conversación digital, es: le dieron permiso, no le dejaron ir. Es decir,
queda muy en entredicho María José Pinto, la candidata vicepresidenciable de ADN, sobre por qué no fue. Y me parece también, por otro lado, dentro de las ausencias, que a veces esa no presencia grita más que cualquier otra cosa, se vuelve muy simbólica, es que es un acto de respeto a la población, a la ciudadanía, al electorado, presentarse y debatir, al punto que, por ejemplo, en estos días lo que se discute es si el presidente puede darse o no ese lujo, diremos, de no debatir, ¿verdad? Creo que eso también da cuenta del valor de la conversación electoral y del debate como herramienta de esa conversación. Vamos aquí a una pausa comercial, enseguida volvemos. A propósito, el presidente Noboa está alistándose para ir a la toma de posesión de Donald Trump. Lo ha invitado. El presidente de los Estados Unidos va a ir junto a otros mandatarios que también han sido invitados. Hablamos de Milei, de Bukele, de nuestra región. Volvemos con eso, Club de Prensa Ecuador. Ya regresamos con Club de Prensa Ecuador por NTN 24, el canal de las Américas. Tiempo de las conclusiones ya aquí en Club de Prensa Ecuador. Este domingo, debate presidencial obligatorio organizado por el Consejo Nacional Electoral. Entre ellos estará debatiendo el presidente Daniel Noboa. El lunes ha sido invitado a la toma de posesión de Donald Trump. Caroline, debate, posesión, actos muy seguidos. ¿Qué se dice de lo uno y de lo otro? Agenda apretada, pero creo que incluso por una medida electoral la decisión debe ser debatir, no solo por la obligatoriedad, sino porque además le conviene estar. Perdería mucho más en la ausencia que en la presencia, de manera que yo creo que al final va a ir y después pues saldrá inmediatamente a su compromiso en Washington. Compromiso en Washington, donde ha sido invitado Milei, Bukele, entre otros escogidos para acompañar en esta toma de posesión a Donald Trump. Jeff. Ahora habrá que ver si es que va a debatir. Yo ahí tengo todavía la suspicacia de que no podría ir. ¿Por qué? Porque ayer dio una entrevista a la ex asesora presidencial y hoy candidata por ADN, Diana Jacome, en el que le preguntan si es que va a ir Noboa al debate y ella dice que dejen entredicho, no lo asegura, tampoco lo descarta, pero ella dice igualmente la decisión que tome el presidente nosotros la vamos a respetar, es decir, que dejen entredicho que puede ir como tampoco puede ir, o sea que habrá que ver qué pasa el domingo. A ver, pero el debate es obligatorio en el Ecuador. Este debate de este domingo sí es obligatorio, tiene que presentar un motivo de fuerza mayor. Es obligatorio y se supone que las causales por temas de fuerza mayor deben ser exactamente fuerza mayor. Por ejemplo, un tema de un siniestro natural, un terremoto, un tsunami, un tema de un ataque al presidente tal cual. Entonces, habrá que ver que vayan a justificar, porque ahorita la Corte Constitucional también está en ese tema de por qué se pidió licencia estos 3 días por fuerza mayor, y la Secretaría Jurídica ha dicho que sí hubo fuerza mayor porque el presidente tiene que estar en las actividades, etcétera, etcétera. Entonces, veamos también qué pasa, pero por ahora no se ve ninguna fuerza mayor, ninguna causa que sea realmente fuerza mayor para que diga no puede asistir el domingo. Vamos aquí a una pausa comercial, volvemos enseguida. Ya regresamos con Club de Prensa Ecuador por NTN 24, el canal de las Américas. Hemos llegado al final de Club de Prensa Ecuador. Quiero agradecer a Caroline Ávila, articulista, editorialista de Diario del Mercurio, redactora de opinión en Revista Vistazo. Gracias por haber estado con nosotros, Caroline. Muchas gracias a ustedes. Gracias también por la participación. Siempre es un gusto tenerlo. Jefferson Sanguña, periodista ecuatoriano. Jefferson, hasta una nueva oportunidad. De igual manera, Ruth, y a Caroline un fuerte abrazo y a toda la audiencia. Muchísimas gracias. Gracias. Esto ha sido Club de Prensa. Me despido, soy Ruth del Salto. Sigan con titulares de la hora. Enseguida, una actualización de las noticias internacionales.